La comunidad, compuesta por unas 20 familias, elige un lugar fértil cerca de un río. Durante las primeras semanas, construyen refugios básicos y comienzan a cultivar. En el centro del asentamiento, el líder espiritual sugiere clavar una estaca alta de madera en el suelo, explicando que su sombra puede hablar sobre el movimiento del sol. La estaca se convierte en el gnomon, el primer reloj de sol rudimentario. Alrededor de él, los ancianos marcan con piedras las posiciones de la sombra durante el amanecer, el mediodía y el atardecer. Este espacio central se llama el círculo del tiempo. La observación del gnomon permite identificar patrones en las sombras, lo que lleva a la creación de un calendario básico. Los ancianos marcan en el círculo los días más largos y más cortos del año, reconociendo los solsticios. Cada uno de estos días se celebra con rituales en los que se ofrecen alimentos al sol. Los niños comienzan a aprender estas mediciones a través de canciones y juegos, y el círculo del tiempo se convierte en el lugar de aprendizaje y socialización de la comunidad. Se construye un pequeño altar junto al gnomon, donde se colocan ofrendas diarias. La comunidad crece, alcanzando unas 50 familias. El gnomon original de madera se reemplaza por un pilar de piedra caliza, más duradero. Artesanos locales decoran la base con grabados de espigas de trigo, soles y figuras humanas, representando la unión entre el sol y la fertilidad. Se añade un sistema de marcas más detallado al círculo del tiempo, dividiendo el día en 6 partes iguales. Esto permite organizar mejor las tareas agrícolas, como el riego, la recolección y el descanso. Los cazadores también usan el reloj de sol para coordinar sus expediciones al amanecer y regreso al atardecer. Con el crecimiento demográfico, surge un consejo de ancianos que regula la vida en el asentamiento. El reloj de sol se convierte en un símbolo de autoridad, las decisiones importantes se anuncian cuando la sombra alcanza un punto específico en el círculo, como el mediodía. El líder espiritual, conocido ahora como el guardián del tiempo, gana influencia. Su interpretación de los ciclos solares guía no solo las tareas prácticas, sino también las creencias religiosas. Se instituye un festival anual en el solsticio de verano, durante el cual la comunidad agradece al sol por la cosecha. El reloj de sol adquiere dimensiones monumentales. El pilar de piedra es tallado con mayor detalle y coronado con un disco de bronce pulido que refleja la luz solar, simbolizando la conexión divina. Se establece un grupo de personas dedicadas exclusivamente a estudiar el sol y las sombras, los primeros astrónomos del asentamiento. Crean un calendario agrícola más preciso y enseñan a los más jóvenes sobre las estaciones. También identifican fenómenos como los eclipses, que atribuyen a la lucha entre el sol y los espíritus de la oscuridad. El reloj de sol se convierte en el corazón de la ciudad, ahora con más de 200 habitantes. Sin embargo, comienza a surgir desigualdad. El guardián del tiempo y los astrónomos monopolizan el conocimiento, usándolo para justificar su autoridad. Se crean normas rígidas basadas en las horas, los trabajadores agrícolas deben comenzar y terminar sus jornadas según las posiciones del sol. Un grupo disidente comienza a cuestionar el control absoluto del guardián. Alegan que el reloj, aunque útil, no debería ser objeto de culto, sino una herramienta para todos. Una reforma liderada por un joven astrónomo, Jalen, transforma la dinámica social. Propone democratizar el conocimiento del tiempo, permitiendo que cualquier persona pueda aprender a interpretar las sombras. El círculo del tiempo se amplía y se añaden marcas adicionales para dividir el día en 12 partes. Se crean relojes de sol portátiles, pequeños discos de cerámica que los trabajadores pueden llevar al campo. El reloj de sol monumental permanece como símbolo cultural, pero su control ya no está centralizado. Las festividades en torno a él se vuelven más inclusivas, celebrando la cooperación comunitaria. El asentamiento,
Ahora una ciudad próspera con cientos de habitantes, exporta su conocimiento del reloj de sol a otras comunidades cercanas. El diseño del gnomon y las marcas en el círculo del tiempo se replican en nuevos asentamientos. El reloj de sol monumental se convierte en un lugar histórico, un recordatorio de cómo la medición del tiempo unió y transformó a la comunidad. Su influencia trasciende generaciones, marcando el inicio de una era en la que el tiempo es no solo una medida práctica, sino un eje cultural y simbólico. La ciudad central, conocida ahora como Lumina, es reconocida como un centro de innovación. Los emisarios de comunidades vecinas llegan para aprender sobre el uso del reloj de sol y su integración en la vida cotidiana. Los líderes de Lumina deciden construir una escuela de astronomía cerca del círculo del tiempo, donde maestros enseñan a interpretar las sombras, construir relojes de sol portátiles y comprender los ciclos celestes. Se crean alianzas con otras ciudades, donde cada asentamiento adopta su propia versión del reloj de sol, adaptada a su geografía. Sin embargo, Lumina mantiene su prestigio al perfeccionar el diseño del gnomon monumental y registrar los patrones climáticos y astronómicos en tablillas de arcilla, que se consideran tesoros de sabiduría. Gracias a la expansión del conocimiento, los relojes de sol evolucionan. Se introducen discos de piedra caliza inclinados, diseñados para medir con mayor precisión los cambios de estaciones. Algunos relojes comienzan a incluir tallas que indican no solo las horas, sino también los días importantes del calendario religioso y agrícola. El pilar central de Lumina se convierte en una maravilla arquitectónica. Los artesanos tallan en sus caras las principales festividades y mitos fundacionales de la ciudad. Un anillo de metal brillante se agrega en la parte superior, reflejando los rayos solares hacia un círculo más amplio, lo que permite que incluso las personas más alejadas del centro vean la hora. Este avance refuerza el sentido de comunidad, ya que todos los habitantes pueden sincronizar sus actividades. A medida que Lumina se consolida como una ciudad-estado poderosa, el reloj de sol monumental adquiere una dimensión política. El Consejo de las Sombras, compuesto por sabios y líderes, utiliza el reloj para regular la vida pública. Las reuniones, los juicios y los mercados se programan según las horas marcadas por el pilar central. El Consejo declara que el reloj de sol es un regalo de los dioses del cielo, y su cuidado se convierte en un acto sagrado. Sin embargo, esta centralización del poder genera tensiones. Algunos líderes locales intentan construir réplicas del reloj monumental para afirmar su autonomía, lo que lleva a disputas internas. Para evitar conflictos, se instaura un sistema de intercambio de conocimientos, donde las ciudades vecinas envían tributos a Lumina a cambio de acceso a los avances astronómicos y agrícolas. Un evento climático inesperado, una sequía prolongada, pone en crisis a Lumina y sus alrededores. La falta de lluvias altera los patrones de las sombras y desafía la precisión del reloj de sol. La comunidad interpreta esto como un castigo divino y realiza rituales masivos alrededor del círculo del tiempo, pidiendo la intervención de los dioses. Durante esta época, un grupo de jóvenes estudiosos introduce un cambio revolucionario, el diseño de un reloj de agua complementario. Este dispositivo, basado en el flujo constante de líquidos, permite medir el tiempo incluso en días nublados. Aunque inicialmente es rechazado por los líderes tradicionales, su eficacia en tiempos difíciles lo convierte en un nuevo símbolo de progreso. El reloj de agua se integra al círculo del tiempo, marcando una etapa de fusión entre tradición e innovación. El gnomon monumental sigue siendo el centro ceremonial, pero la sociedad se adapta a una visión más flexible del tiempo. Lumina se convierte en un símbolo de sabiduría y progreso para las civilizaciones que le suceden. Aunque los relojes de sol eventualmente son reemplazados por tecnologías más avanzadas, el gnomon monumental permanece en pie como un monumento histórico y espiritual. Los mitos sobre el origen del reloj y su impacto en la vida comunitaria se transmiten de generación en generación.
Los descendientes de los primeros habitantes de Lumina ven en el reloj un recordatorio de cómo el tiempo unió a sus antepasados, guiándolos hacia la cooperación, la innovación y el crecimiento. En su cima, donde el disco de bronce aún refleja el sol, está inscrita una frase que resume el espíritu de la ciudad. El tiempo nos dio raíces, el sol nos dio alas. Con el paso de los siglos, la tecnología de los relojes de agua, arena y mecánicos supera al reloj de sol como herramienta práctica para medir el tiempo. Sin embargo, el gnomon monumental de Lumina se convierte en un lugar de peregrinación espiritual. Se cree que meditar bajo su sombra en momentos clave, como el amanecer del solsticio de verano, conecta a las personas con las fuerzas cósmicas. El círculo del tiempo se amplía aún más, rodeándose de esculturas dedicadas a figuras legendarias de Lumina, el primer guardián del tiempo, el astrónomo reformista Jalen, y los sabios que idearon el reloj de agua. El sitio se transforma en una mezcla de santuario, academia y foro comunitario. Se instituyen ceremonias anuales, donde los líderes regionales renuevan votos de unidad y cooperación bajo la sombra del gnomon. Con el auge de la exploración y los intercambios culturales, astrónomos de tierras lejanas llegan a Lumina atraídos por la fama de su gnomon monumental. Descubren que su diseño es más avanzado de lo que se creía, la inclinación del pilar y las marcas en el círculo del tiempo reflejan un conocimiento preciso de la inclinación axial de la Tierra. Esto genera un renacimiento del interés por los relojes solares. Los estudiosos de Lumina publican tratados basados en el diseño del gnomon, que son traducidos y distribuidos por regiones distantes. Incluso en culturas con tecnologías avanzadas, el reloj de sol recupera un estatus simbólico como representación de la relación entre la humanidad y el cosmos. A medida que las sociedades avanzan, Lumina sufre transformaciones urbanas. Los campos agrícolas que la rodean son reemplazados por ciudades modernas. El reloj de sol monumental, rodeado ahora por edificios y calles, se enfrenta al riesgo de quedar olvidado. Un grupo de historiadores y activistas culturales lucha por proteger el sitio. Logran que el círculo del tiempo sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, asegurando su preservación. Se construye un museo a su alrededor, donde los visitantes pueden aprender sobre su origen y evolución. Además, un nuevo grupo de astrónomos utiliza tecnología avanzada para recrear el cielo de hace 1000 años, mostrando cómo los habitantes de Lumina usaron las sombras para leer los ciclos naturales. La conexión entre el pasado y el presente se mantiene viva, atrayendo visitantes de todo el mundo. En una era de exploración espacial, el reloj de sol de Lumina se convierte en un símbolo universal. Inspirados en su diseño, científicos de varias naciones colocan un reloj solar similar en la Luna, donde su sombra marca las fases lunares y las posiciones de la Tierra y el Sol. Este gnomon lunar lleva inscrita la frase original de Lumina: el tiempo nos dio raíces, el Sol nos dio alas. En la Tierra, el reloj de Lumina sigue siendo un lugar de reflexión. Durante los solsticios, miles de personas se reúnen para celebrar la conexión entre humanidad, naturaleza y el cosmos. Cada año, los habitantes de Lumina y sus visitantes comparten un momento de silencio cuando el sol alcanza su punto más alto, recordando cómo el tiempo y el sol guiaron a sus antepasados desde la oscuridad hacia la luz del conocimiento. El gnomon de Lumina, desgastado pero eterno, sigue proyectando su sombra sobre el círculo del tiempo. Generaciones futuras, quizás habitando mundos distantes, mirarán hacia este legado como un recordatorio de la importancia de observar, aprender y unirse bajo la misma luz que siempre ha guiado a la humanidad. La humanidad ha colonizado otros planetas del sistema solar, pero la Tierra sigue siendo el corazón espiritual y cultural de la especie. En esta época, la simbología del reloj de sol de Lumina alcanza una relevancia interplanetaria, considerado como un icono de la conexión entre tiempo, espacio y humanidad.
Se construyen réplicas del gnomon monumental en Marte, en la órbita de Júpiter y en una estación espacial cercana a Saturno, cada una adaptada a los ciclos solares de esos mundos. Los científicos y filósofos llaman a estos relojes portales del tiempo, porque permiten a los humanos recordar su origen común y contemplar el flujo del tiempo desde perspectivas distintas. En la Tierra, el Círculo del Tiempo de Lumina es ahora un centro global de ceremonias. Se organiza un festival anual llamado El Sol de las Civilizaciones, donde personas de diferentes culturas recrean prácticas ancestrales relacionadas con el sol, integrando danzas, rituales y debates filosóficos. En este festival, la frase inscrita en el gnomon cobra un significado más profundo, reinterpretándose como un llamado a la unidad en medio de la diversidad galáctica. En esta época, la humanidad ha dominado la energía solar a un nivel nunca antes visto. Las ciudades interplanetarias funcionan casi exclusivamente con energía derivada del Sol, y se reconoce que el diseño de los relojes solares antiguos, como el de Lumina, fue una precursor de esta revolución energética. Lumina, que ahora es conocida como la ciudad del Sol eterno, se ha convertido en un santuario planetario. Las nuevas generaciones viajan allí no solo para aprender sobre el pasado, sino para meditar sobre el futuro de la humanidad. Científicos y artistas colaboran para crear experiencias inmersivas que permiten a los visitantes observar cómo se percibía el tiempo en distintas épocas de la historia, desde la sombra proyectada por el primer gnomon hasta los relojes atómicos que marcan el tiempo con precisión cuántica. El círculo del tiempo se expande una vez más, con anillos adicionales que representan cada etapa de la evolución de la humanidad. En el centro, el gnomon monumental ha sido reforzado con materiales extraterrestres, asegurando que resista por milenios más. Aunque su diseño sigue siendo simple, su simbolismo es ahora una declaración universal. El tiempo no es solo una medida, es el tejido que conecta a todas las formas de vida. La humanidad, ahora extendida más allá del sistema solar, ha desarrollado formas de medir el tiempo que desafían las leyes físicas conocidas. Sin embargo, el reloj de sol de Lumina permanece intacto, protegido por una comunidad global dedicada a su preservación. A medida que las civilizaciones avanzan, surgen debates filosóficos sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la existencia. Algunos creen que el reloj de sol representa no solo la conexión con el pasado, sino también un puente hacia el infinito, un recordatorio de que, aunque los humanos puedan trascender los límites físicos, siempre estarán ligados a los ciclos cósmicos que dieron origen a su conciencia. El gnomon de Lumina se convierte en un símbolo de humildad. En una era donde la humanidad puede manipular la materia y explorar dimensiones desconocidas, el simple acto de observar una sombra moverse con el sol sigue siendo un recordatorio de los orígenes terrenales de la especie. Bajo las estrellas, el reloj de sol de Lumina sigue proyectando su sombra. Generaciones futuras, humanas o de especies descendientes, continúan visitando este lugar sagrado. Aunque las civilizaciones cambian y los métodos para medir el tiempo evolucionan, el gnomon de Lumina permanece como un recordatorio eterno de la simplicidad y la grandeza de los primeros pueblos que, al observar el movimiento del sol, aprendieron a organizar su mundo y a soñar con las estrellas.